Buenas Hola, ¿cómo tardes. están? Bueno, quería comentarles que el doctor Cohen en este momento no se va a poder conectar porque se hizo un fondo de ojos y no estaba pudiendo ver bien, pero como les comentó ayer, vamos a proyectar un video de una clase que se dio años atrás en el posgrado del doctor Nelson Albiano, que es médico, que fue médico, toxicólogo y médico del trabajo. Así que bueno, eh, el video va a durar alrededor de 1 hora 40. Yo les voy a pedir que ni bien comience la proyección me confirmen que se escucha y se ve bien y, y cualquier cosita me escriben por el chat, ¿sí? Bueno, ahí proyectamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como ya dijo ¿Se ve y se Jorge, mi escucha? nombre es Nelson Albiano, Sí, sí. yo soy Sí, se médico escucha bien. toxicólogo del Perfecto. trabajo, este, y con una historia muy particular, ¿no es cierto? ¿A dónde llegué? Porque de dónde empecé a dónde terminé, nada que ver. Es decir, yo siempre quise ser médico, de chiquito quería ser médico. Estuve en el hospital de niño internado cuando era niño, cuando era chiquitito, en una época en que las mamás no se le permitía estar con los chicos, ¿no es cierto? Entonces uno estaba solo, todos los días solo. Nada más que los jueves podía ir 1 hora y los domingos 2 horas. Yo tendría 8 o 10 años y dije, yo cuando sea grande voy a ser doctor y voy a hacer que las mamás estén con los chicos. Con ese día estudié medicina, estudié y empecé a hacer pediatría. Miri, yo no escucho. Sí, acá Se, tampoco, no se escucha el audio. se fue el sonido. Sí, se dejó de escuchar. Bueno, intentamos nuevamente, no sé qué puede haber pasado. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Como ya dijo Jorge, mi nombre es Nelson Albiano, Sí, ahora sí. Sí, se yo soy escucha. médico toxicólogo y médico del trabajo. Ahí se deja de escuchar. Y En ese particular, mismo, ahí ¿cierto? sigue. De dónde empecé a Está dónde bien. terminé, nada que ver. Es decir, yo siempre quise ser médico, de chiquito quería ser médico. Estuve en el hospital de niño internado cuando era niño, cuando era chiquitito, en una época en que las mamás no se le permitía estar con los chicos, ¿no es cierto? Entonces uno estaba solo, todos los días solo. Nada más que los jueves podía ir 1 hora y los domingos 2 horas. Yo tendría 8 o 10 años y dije, yo cuando sea grande voy a ser doctor y voy a hacer que las mamás estén con los chicos. Con ese día estudié medicina, estudié y empecé a hacer pediatría. Lo que pasa es que llegué un poco tarde, porque eso ya lo hizo Florencio Escardó, que fue un gran pediatra, que fue el que introdujo que la mamá se internara con el chico en el hospital. Entonces, yo estuve en el hospital, cuando entré en el hospital de niños, dije, bueno, no, sí, pediatra, pero hay muchos pediatras, grandes pediatras. Y en ese momento estaba Carlos Gian Antonio, que era súper capo de la pediatría y demás. Yo no voy a ser nunca capo de nada acá. Voy a hacer una especialidad. ¿Qué especialidad voy a hacer? A ver, hay muchas especialidades. Y justo no hacía mucho tiempo, hacía poquito, 2 o 3 años, que se había creado en el año 62 se habían creado el Centro de Intoxicaciones, en el Hospital de Niños de Buenos Aires, que fue el primer centro de intoxicaciones que se creó en el país. Y yo me incorporo ahí, porque dije toxicología, yo que era fanático de las novelas policiales, dije toxicología, tóxicos, venenos, acá estoy en mi salsa, dije yo. Yo que me leía Agatha Christie y todo eso, dije, bueno, cuando era chiquito, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer toxicología.
Y empecé a hacer toxicología, fui muchos años médico de guardia de toxicología, terminé cuando todo lo aprendí a través de una gran persona, una gran profesional extraordinaria que fue la que creó el centro, que fue la doctora Estela Jiménez, realmente una tipa excepcional, una persona que sabía muchísimo. Yo me formé al lado de ella y después cuando Estela se jubiló, bueno, hubo un concurso y salí como jefe. Pero ¿qué pasó? En el interín, pues, como era el único centro de intoxicaciones que había en el país, por muchos años, hasta el año 79 creo que fue que se creó el del Posadas, nos empezaban a venir chicos y adultos, porque los adultos también venían tenían problemas, sospechaban un problema de intoxicación, ¿no? Aparte de la consulta telefónica que se había creado ese sistema de copiando un poco lo que hacían los americanos, ¿no es cierto?, de la consulta telefónica, teníamos la atención directa del paciente intoxicado. Resulta que, claro, nadie los quería, no, el adulto, no, acá hacemos pediatría de adultos, déjenme un ámbito los adultos que ven. Entonces ahí empecé a descubrir que venía muchas gente a consultar, muchos trabajadores que venían a consultar, que pensaban que estaban trabajando con sustancias químicas y que esto le estaba haciendo mal. Así lo planteaba. Entonces, ahí dije, yo voy a hacer la parte laboral, me voy a dedicar a lo laboral. ¿Pero cómo te? Sí, yo me voy a dedicar a lo laboral. Acá nadie quiere atender a los adultos porque es un hospital de pediatría, es el único centro de investigaciones que hay. Miren, este tema lo voy a tomar. Empecé, digamos así, a ver la parte esta, ¿no es cierto?, que no lo hacía absolutamente nadie. Estoy hablando del año 65, 66, 67, por allá. Muchos de ustedes ni habían nacido, supongo. Este, entonces, eh, habíamos en la época que estuvo, el año que estuvo Cámpora como presidente, se crea en la Facultad de Medicina de Buenos Aires el Instituto de Higiene y Seguridad, Medicina Laboral, que tuvo poca vida, ¿no es cierto?, porque después que sí, se va a Cámpora, bueno, eso se desarma. Y la gente que arma este instituto era gente muy comprometida con la parte laboral. Y nos invitan a la doctora Jiménez y a mí a participar para encarar la parte toxicológica. Así que ahí fue un ensayo previo que hice yo. Después anduve mucho porque después que esto se cerró, yo seguía en el hospital, pero me empezaron a llamar de muchos lados para ver los trabajadores que tenían problemas de salud y demás. Empecé a viajar al interior por este tema. Y entonces así se fueron dando las circunstancias, ¿no es cierto?, para que en el año 96, 97, cuando se crea, digamos así, esta nueva ley de riesgo, aparece la ley de riesgo de trabajo, ¿no es cierto? Y se crea la figura de las aseguradoras de riesgo de trabajo, y por supuesto, el ente que tiene que controlar o que tiene que controlar a las aseguradoras de riesgo de trabajo, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. El gerente médico en ese momento era un amigo mío, un conocido mío de la época del 70 y pico, Mario Edelman, me invita. Dice, ¿no querés venir con nosotros y armar un poco, ver qué pasa con la parte toxicológica, ¿no? Y había salido la resolución 43 en ese momento que fijaba las pautas para la realización de los exámenes periódicos. Entonces yo me encargo de armar todos los exámenes periódicos para las sustancias. A partir de eso dijeron, bueno, le dije, ¿por qué no hacemos un manualcito? ¿Para qué? Porque el médico, por más que, ¿cómo se va a enterar el médico de todo esto y cómo tiene que manejar estos temas? Hice este manual conocido que mencionaba Jorge, y después armé un centro de información y asesoramiento en toxicología laboral. Yo ya hace unos años que me jubilé, pero no me querían dejar ir. Entonces el superintendente, que era el actual superintendente, me dijo, ¿dónde se va a ir Albiano? Usted está loco, usted no se va a nada, le hacemos contrato y usted se queda. Estuve el año pasado, este año mi señora me puso un revólver acá y me dijo, es el último año, porque ¿hasta cuándo vas a estar? Entonces, este va a ser el último año, ya me estoy haciendo esto, es una gira de despedida más o menos, ¿no?
porque soy demasiado grande ya para seguir con este tipo de cosas, ¿no? Este, bueno, entonces vamos a hablar un poco del tema como ustedes ven, a ver, yo no quiero darles que se tape la transparencia. Esto que pusimos acá el título, bueno, exámenes en salud, enfermedad profesional, que está referido, estamos hablando de lo toxicológico, ¿no es cierto? Yo no me meto en otro terreno que no es lo mío. Y esto es muy importante. Ven como dice ahí, sustancia química peligrosa o tóxico, porque primero tenemos que, ustedes ya tuvieron clases de toxicología, me estuve enterando con otro docente, pero yo voy a hacer esta introducción para llegar a donde quiero después, ¿no es cierto? Y pongo acá yo, prevención es la palabra, es decir, tal vez digamos, ustedes saben bien, supongo que lo tienen claro, ¿no es cierto?, que el ideal de la medicina es prevenir, ¿no es cierto? No curar enfermedades, sí, no nos queda más remedio que curar enfermos, pero en realidad lo ideal sería la prevención, que nadie se enfermara. Bueno, acá con el manejo de sustancias químicas peligrosas, lo podemos hacer. Es decir, nosotros no tenemos por qué permitir que el trabajador se enferme. ¿Por qué? Si las cosas se hacen como se tienen que hacer, ¿no es cierto? Y les puedo asegurar que yo que he batallado bastante, he andado por muchas fábricas ahí, y sobre todo por el interior del país y demás, dice cambiar bastante, si en una época que no, todavía la figura del ingeniero en higiene y seguridad no estaba incorporada, dice hacer cambios que después vamos a hablar cuando hablemos le muestre yo esta referencia. Me acuerdo de una fábrica en Ayacucho que fabricaba baterías para los automóviles. Bueno, hice hacer algunos cambios, ¿no es cierto?, que favorecieron para que la gente no se me contaminara, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le hice poner, donde hacían la selección de la placa, cuando hacen la selección de la placa, que ya, porque la placa se hace el esqueleto, ¿no es cierto?, y después se la empasta con óxido de plomo, una pasta a base de óxido de plomo. Cuando después eso se seca en un horno, se seleccionan las que están en buenas condiciones y las que están defectuosas se descartan. Y eso se hace manualmente. Y los trabajadores no querían hacerlo con guantes, porque decían que le rompían los guantes, que además no tenían la sensibilidad necesaria para saber si eso estaba bien, entonces lo hacían a la mano limpia. Este polvillo se desprendía, ¿no es cierto? Y lo inhalaban. Entonces yo lo que le hice hacer, primero, es decir, las reglas de higiene, es decir, ustedes muchachos vienen, se sacan la ropa, traen de su casa, le dije al dueño de esa empresa, que eran gente macanuda, porque me fueron a buscar en una época que todavía no existía, digamos así, ninguna de las obligaciones que aparecieron después, porque estoy hablando de una época que todavía ni siquiera existía la ley de higiene, no estaba vigente la ley de higiene y seguridad todavía. Le digo, ustedes se sacan la ropita y acá le tienen la obligación de darle la ropa de trabajo. Terminan de trabajar, se sacan la ropa, se bañan, se ponen su ropa y se van. Porque ustedes no tienen que contaminarse ustedes ni ir a contaminar a su familia, sobre todo a los niños. Nosotros en el hospital habíamos tenido mucha experiencia de chicos intoxicados con plomo, ¿no es cierto?, por esta cuestión. Entonces lo primero que hice hacer es esto. Cuando hacían la selección de la placa, le hice colocar un vidrio, porque total, ellos podían ver a través del vidrio esto y digamos así, le evitaba a ese polvo, ¿no es cierto? Y tenía aspiración local para que no se contaminaran. Las manos se iban a llenar. Entonces, mientras están trabajando, a nadie se le ocurre fumar, a nadie se le ocurre. Si quieren fumar, si quieren tomar algo, si quieren, o tienen que comer lo que sea, van, se lavan las manos, se cepillan las uñas bien cortas, cepillo, limpieza absoluta y total, para poder ingerir un alimento o fumarse un cigarrillo. Logramos con estas medidas bajar muchísimo, pero muchísimo, ¿no es cierto? Me acuerdo que en un momento dado empezaban a surgir de vuelta intoxicados con plomo. Y dije, ¿cómo qué está pasando?
Yo prácticamente había ya dejado de ir porque ya había armado todo. Me caen en el hospital. Un muchacho que trabajaba ahí con su hijo, un nene de 2 años, intoxicado con plomo. ¿Cómo intoxicado con plomo? Digo, ¿cómo se intoxicó con plomo? Se supone que vos no tenés que llevar la ropa, que eso. Entonces, la esposa me dice, no, doctor, él se viene con la ropa de trabajo a casa. ¿Cómo? Me fui allá, yo llamo a las de la empresa y le dije, me llaman voy el día sábado, me reúnen a toda la gente, a las esposas, y si no son casados a las madres de los trabajadores. ¿Por qué? Ustedes que van a venir. Las reuní, les charlé, les comenté qué significaba el contacto con el plomo, qué podía pasar, ¿no es cierto? Y que no tenían que tenían que hacer que los esposos o los hijos vinieran a la casa limpito, impecable como habían salido, que no llevaran la ropa de trabajo. Se armó un despelote total, porque claro, yo sabía que las mujeres se pusieron locas, dijeron, ¿ves? Estaban todos los muchachos mirando así, ¿no? Entonces cuando se dieron cuenta, ven, pero yo te dije, ¿no? Empezaron todos a discutir, que no tenés que venir con la ropa sucia a casa y demás. Bueno, así conseguimos encauzar las cosas. Entonces, por eso le digo, prevención es la palabra, la prevención es muy, muy importante para mí en particular en este caso, ¿no es cierto? Y como decíamos, es el ideal de la medicina, ¿verdad? Perdón, ¿atrás se escucha? Sí. Porque yo tengo tendencia a hablar bajo, aunque tengo la asesora acá de vestuario que me corrige, pero yo tengo tendencia a hablar bajo. Bueno, ¿qué es una sustancia química peligrosa o tóxica, no? La sustancia química que introducida en un organismo vivo es capaz de producir un daño. Eso ustedes lo saben bien. Y acá empieza algo interesante que tenemos que, yo creo, no sé si ya lo habrán visto, pero a mí me gusta siempre recalcar. ¿Qué es toxicidad y qué es riesgo? Porque a veces se confunden y se utilizan como sinónimos, ¿no es cierto? Y no es así. Toxicidad es la capacidad inherente a toda sustancia química de producir un efecto nocivo en el organismo. Es decir, si yo introduzco una sustancia química en el organismo, un tan pesado, un hidrocarburo o lo que fuere, ¿no es cierto? Va a provocar un daño dependiendo, digamos así, de las características de cada metal o de cada solvente o lo que fuere, ¿no? Pero el riesgo no es sinónimo de toxicidad. Indica la probabilidad de que un efecto tóxico aparezca según las condiciones de empleo de una sustancia determinada. ¿Eh? Entonces, toxicidad es la capacidad que tiene la sustancia de producir el daño. Y riesgo es la probabilidad de que este efecto tóxico ocurra. Por ejemplo, yo siempre usé un ejemplo que ahora ya no, creo que no existe más, pero en una época era muy importante. Ustedes no sé si se acordarán, en una época se usaba mercurio, por ejemplo, para hacer las amalgamas en odontología. Yo tengo un hermano que es odontólogo, ¿no? Entonces un día descubrí que preparaban la mano, hacía esto, la trabajaban en la mano. Y yo le dije, escuchá, vos sabés que esto se va a absorber el mercurio se va a absorber a través de la piel y te vas a ver terminar intoxicando. No lo hagas así, ¿cierto? Entonces, este, eh, o si yo estoy trabajando con mercurio, los vapores de mercurio los puedo inhalar y me puedo enfermar. Entonces, eso es la capacidad, entonces. Pero el riesgo de la probabilidad de que este efecto aparezca según las condiciones de empleo, es decir, si yo tomo todos los recaudos de protección necesarios, protección respiratoria, protección ocular, protección de la piel, voy a evitar, ¿cierto?, que estas sustancias se incorporen en el organismo y produzcan un daño. Y volvemos entonces al tema de la prevención. Bueno, esto ustedes lo saben bien, que toxicidad, tenemos la toxicidad aguda y la toxicidad crónica. Hay una que se llama subaguda o subcrónica, pero nos quedamos con estas dos fundamentalmente, ¿no? La aguda y la crónica. La aguda es cuando yo me expongo masivamente a una dosis. Aunque no necesariamente tiene que ser una sola dosis masiva. Pueden ser varias dosis menores, pero siempre dentro de las 24 horas. Eso es lo agudo. En cambio, lo crónico es una exposición a dosis menores por un tiempo superior a los 3 meses. Es decir, cuando yo
me expongo a pequeñas cantidades de esta sustancia química a través de todos los días que trabajo con ella, después de 3 meses pueden aparecer síntomas de enfermedad o signos, ¿no es cierto? Como consecuencia de esa exposición a largo plazo, que no es lo mismo que lo agudo, y que además suele ocurrir que es muy diferente la intoxicación aguda por esa sustancia que la intoxicación crónica. Son dos cosas completamente distintas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante porque desde el punto de vista laboral prima la toxicidad crónica y no la aguda. La aguda puede ser un escape de, digamos así, de amoníaco, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, en cámaras frigoríficas y demás. Pero si no, estamos hablando de exposición diaria a determinadas cantidades de la sustancia química. ¿Cómo se incorpora al organismo? Ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? Puede ser por vía respiratoria, por vía cutánea o por vía oral. Eso depende de las características de cada sustancia, ¿cierto? Para ser por vía respiratoria tiene que ser un gas, un vapor, un aerosol, el material particulado, los solventes volátiles. Es decir, yo tengo un líquido que es un solvente, pero sé que ese solvente se va volatilizando y lo voy inhalando. Puede ser un gas, puede ser un vapor, puede ser una aerosol y el material particulado, como era precisamente el caso este que mencionábamos del óxido de plomo, por ejemplo. ¿No es cierto? En los lugares que se trabaja con óxido de plomo, yo estoy inhalando un material particulado. Por vía cutánea, lo que tiene que estar en contacto con la piel, tiene que ser esto. O puede ser un líquido, puede ser una crema, un ungüento, una pasta. Los solventes mismos, los hidrocarburos en general, es decir, ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Supongo que lo han visto. Alguien está trabajando y mete la mano en un solvente para limpiarse si hay grasa y demás, por ejemplo, ¿no es cierto? Manipulan a mano limpia y eso se absorbe a través de la piel, ¿no? Sobre todo los hidrocarburos en general son muy liposolubles. Al ser muy liposoluble le permite atravesar fácilmente la membrana celular. Acuérdense ustedes que cada una de las células de nuestro organismo, la membrana está constituida por una doble hilera de ácidos grasos. Entonces, si es una membrana que es fundamentalmente lipídica, y las sustancias que mejor se absorben son las que mejor se disuelven en la grasa. Entonces, los hidrocarburos, los solventes, todos estos, tienen dos propiedades. Pueden destruir la grasa, pero también pueden penetrar con mayor facilidad a través del tegumento o a través, digamos así, de la membrana celular, de las células respiratorias. Y por vía oral, acá es más difícil, ¿no es cierto? La vía oral, por ejemplo, yo siempre retomo el mismo caso, la gente que trabajaba con óxido de plomo, ¿no es cierto?, que no tenía hábitos de higiene, y está trabajando con las manos llenas de óxido de plomo y prende un cigarrillo, o agarra algo para comer o para tomar, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que penetre por la vía oral. Tal vez no sea la vía más importante desde el punto de vista de la toxicidad en la parte laboral, pero puede llegar a darse, ¿no es cierto? O un accidente de la ingesta de algún líquido, bueno, pero no es la más importante. Las dos más importantes en lo laboral es la vía respiratoria y a través de la piel, que son los dos puntos que hay que tener en clave fundamentalmente, ¿no es cierto? Cuando uno... Bueno, luego que ingresan, ¿qué hacen, no? Bueno, tenemos la vía de ingreso, que es lo que vimos recién, fundamentalmente estas dos vías de ingreso, la vía respiratoria o inhalatoria y la vía cutánea, ¿no es cierto? Por cualquier vía que ingresen, ya sea que lo respiro, que lo coma, porque puede ser que me lo coma, el polvillo sobre todo me lo coma, o a través de la piel, primer paso obligados por la sangre. Si pasan a la sangre y van a circular por la sangre. Eso es fundamental. Después vamos a ver cuáles son los tejidos que son más comprometidos por los tóxicos en general. Vamos a ponerlos todos. Tenemos la médula ósea. La médula ósea es un tejido que se presta precisamente por ser una zona muy rica en sangre y con mucha cantidad de lípidos, se presta precisamente a que sea muy afectada por muchos tóxicos, ¿no es cierto? El sistema nervioso central también. No nos olvidemos que
nuestro sistema nervioso central, aparte de tener las neuronas, que son las células importantes para que funcionemos como funcionamos, todo esto está recubierto por tejido graso, que es la mielina. Entonces, eso le permite que las sustancias químicas que incorpore se atraviesen con mucha facilidad, se metan por ahí y lleguen adentro de la neurona, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante esto. Al riñón, bueno, también el riñón por ser vía de excreción, por ser el lugar donde se van a eliminar la mayor parte de las sustancias químicas, es otro de los órganos más afectados. El hígado, bueno, el hígado también. El hígado cumple una función fundamental en la toxicología, en lo que tiene que ver con cualquier sustancia química, que es que produce la biodegradación de estas sustancias. No hablamos de los metales, que es un tema aparte, los metales no se biodegradan. Pero, por ejemplo, todo lo que son solventes, hidrocarburos, todos los compuestos orgánicos, sí o sí van a pasar por el hígado y el hígado tiene la capacidad de transformar, porque lo que busca el hígado, digamos así, es que esta sustancia no dañe al resto del organismo y que además pueda ser transformada para poder ser eliminada por el riñón, porque es la vía más importante de eliminación de las sustancias químicas que incorporan al organismo, como decíamos, es el riñón y las vías urinarias. Pero el órgano más importante en la forma de cambiarle la estructura química a esa sustancia química para poder ser eliminada, sobre todo transformándolo en sustancias hidrosolubles y no liposolubles. Hidrosolubles, porque entonces sí puede ser eliminada por la orina. Porque si se mantienen como liposolubles y llegaran a atravesar, es decir, al nivel del glomérulo, pasan a la orina, se vuelve a reabsorber. Porque se vuelven a meter a través de las membranas celulares, todo el tubo, los túbulos renales. Entonces, esta biodegradación que hace el hígado es fundamental para transformarlo en sustancias o metabolitos hidrosolubles, para que no puedan ser reabsorbidos más y se eliminen por riñón fundamentalmente. Y la excreción por riñón, como decíamos. Entonces, tenemos las vías de ingreso, el paso obligado por la sangre y la llegada a los distintos tejidos. Y fundamentalmente yo mencioné esto, hay otros, ¿no? Tenemos el sistema nervioso periférico, tenemos otros que pueden ser afectados. Pero el sistema nervioso central, por lo que mencionábamos, la médula ósea, precisamente por ser un tejido muy irrigado y rico en lípidos, y el riñón por ser la vía de excreción. Y el hígado por ser el sitio de biodegradación de todas de las sustancias orgánicas, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que estuvimos viendo. ¿Cuáles son los órganos o sistemas más comprometidos en orden decreciente? Primero, siempre el sistema nervioso central y o el periférico. Hay que tenerlo en cuenta esto, ¿no es cierto? Porque decíamos, es precisamente es nuestros órganos nobles los que manejan toda nuestra economía, pero que están protegidos por una cantidad de lípidos importantísimo, que es la mielina, y entonces ahí las sustancias químicas, sobre todo los compuestos orgánicos, hidrocarburos, solventes, se hacen un festival, porque entran y van derecho ahí, y dale que va, pasan como por un tubo. Si hay lípido para atravesar, fantástico, ¿no es cierto? Y también de nuestros nervios periféricos. Por eso, es decir, uno cuando habla del sistema nervioso central puede tener manifestaciones como puede ser cefaleas, cansancio, trastornos en el sueño, cambios en el comportamiento del trabajador. Y el sistema nervioso periférico que pueden producir neuritis o polineuritis, es decir, el compromiso periférico por por muchas sustancias químicas. Después sigue el pulmón y la vía respiratoria, porque como es una vía de ingreso muy importante, el primer choque que va a tener es decir, nuestro organismo con la sustancia química va a ser por donde entra. Y desde el punto de vista laboral, decíamos las dos grandes vías. Y esta vía, la vía respiratoria, es decir, es el primer lugar donde yo incorporo y donde va a actuar en la sustancia química, ¿no es cierto? Después le sigue la médula ósea, por lo que decíamos ya, comentamos anteriormente, el riñón y el hígado, en este orden decreciente son los que están más comprometidos por tóxicos.
Ahora vamos a entrar en otro terreno, que es un poco la definición de lo que es una enfermedad profesional, que tiene que ver con el decreto 658 del año 96, que es el famoso listado de enfermedades profesionales. Yo no sé si ustedes lo han tenido oportunidad de ver o lo han tenido en la mano, ¿no es cierto? Este listado de enfermedades profesionales es la que están incluidos todos los agentes de riesgo, ¿no? Que hay que evaluar en los trabajadores. Es decir, cuando yo pido el preocupacional, el examen periódico, cuando se retira la actividad y demás, está referido a qué está expuesto, ¿no es cierto? Entonces una serie de agentes de riesgo, entre los cuales están las sustancias químicas. Dentro de las sustancias químicas no están todas. Hay un grupo, lo cual no inhibe de que por no estar en ese listado, porque eso, es decir, las aseguradoras de riesgo de trabajo, bastante pícaras, se agarraron mucho de esto para decir, si no están en este listado de agentes de riesgo, yo no les voy a hacer examen periódico, no tengo por qué hacerle absolutamente nada, no. Se tiró un listado de orientación, pero porque no se podía poner todas las sustancias químicas que hay, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no lo inhibe, digamos, de que tenga que hacerle la evaluación periódica como corresponde y no quedarse pegado nada más a ese listado de agentes de riesgo. Entonces, la noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir las enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas que son el resultado directo del trabajo que realiza una persona porque generan derechos y responsabilidades diferentes que las primeras. Es así. Yo como ciudadano común me enfermo, bueno, tendré que ir al médico, me tendrán que atender, me curarán, pero acá hay cosas que van más allá de la atención particular, ¿no es cierto? Cuando la enfermedad se origina por el trabajo. Entre los factores que determinan las enfermedades profesionales tenemos estos cuatro factores que son fundamentales. La variabilidad biológica, la multicausalidad, la inespecificidad clínica y las condiciones de exposición. Es decir, variabilidad biológica, por supuesto, porque ningún individuo es igual a otro. Y no, nuestros órganos fundamentales en el tema de toxicología, a no todos no funcionan de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, va a haber variabilidad de un individuo al otro, porque ocurre que a lo mejor en un lugar de trabajo, en un taller, supónganse, donde hay varias personas trabajando, expuestos a los mismos agentes de riesgo, unos se enferman y otros no. ¿Por qué? Porque no somos iguales, somos distintos. La respuesta es individual. Cada individuo responden, o los órganos de cada individuo responden de acuerdo a sus posibilidades. Multicausalidad, ¿qué significa? Que no es, no, desgraciadamente pensamos así. Está expuesto al benceno y ya está, no, y no vemos todo lo que pasa alrededor del benceno. Sí, el benceno es una de las cosas que está expuesto. Puede haber otros solventes, a lo mejor menos importantes que el benceno, pero que coadyuvan. Pero puede haber otros materiales con los cuales se está trabajando, ¿no es cierto? Que interactúan con este compuesto, ¿no es cierto? Entonces, no podemos decir que es una sola causa. ¿Mm? No sabemos cómo está ese organismo, cómo funciona ese organismo, cómo está, porque cuando yo le hago preocupación no le voy a ver al tipo cómo le funciona el hígado, cómo le funciona el riñón, cómo le funciona, no. Hacemos un análisis, examen sui generis del punto de vista médico y de, bueno, inespecificidad clínica. Sí, porque cada órgano, como ustedes saben bien, cada tejido, cada órgano, cada sistema, va a responder siempre de la misma manera, sea cual fuere la gente que lo agreda. ¿No es cierto? Siempre el tipo de lesión van a ser parecidas, porque el hígado se va a enfermar de la misma, se va a enfermar siempre de la misma manera, el riñón se va a enfermar siempre de la misma manera, el sistema nervioso central o periférico de la misma manera, ¿no es cierto? Sea el agente que fuere, porque ahora, cuando yo uno sí, puede ser que un agente X, que sea un metal o un compuesto orgánico, lo que fuere, ¿no es cierto? Puede dar una serie de síntomas porque afecta a determinados órganos o tejidos, ¿no es cierto? Entonces me va a dar un conjunto de síntomas que me hace identificar, este es un intoxicado por tal cosa. Pero cuando yo uno ese conjunto de síntomas y signos, ¿no es cierto? Pero si no,
Si yo tomo cada órgano por separado, el órgano va a responder siempre de la misma manera cuando se siente agredido, ¿no es cierto? Cuando es agredido, cuando es lesionado, la respuesta va a ser la misma, ¿no es cierto? Si a mí me atacan el hígado, ¿cómo va a responder? Y yo lo voy a detectar a través de hacer un estudio de la funcionalidad hepática. Y no va a ser distinto de cualquier digamos, otro sustancia química que puede estar expuesto a otras sustancias químicas, o bien a una hepatitis de origen viral, por ejemplo, no va a ser distinto, porque la célula va a responder de la misma manera. Y las condiciones de exposición. Si yo hago que el trabajador, es decir, las condiciones laborales sean las adecuadas, el ambiente laboral sea el adecuado, tengo que evitar que ese trabajador se enferme, ¿no es cierto?, a través de estas medidas. No solo con la protección personal, porque ese es un error. Creer que solucionamos todo con la protección personal. Y eso no sirve. Porque yo le puedo poner todo un equipo con escafandra, con lo que fuere, y el pobre hombre, como me han dicho a mi doctor, yo con todo esto no me puedo mover, yo no puedo trabajar y se lo entra a sacar, hace calor, se lo saca. No, no. Lo que yo tengo que es modificar el lugar de trabajo, las condiciones, la limpieza, los sistemas de aspiración, digamos así. Acá la gente que hace ingeniería, en higiene y seguridad, por ejemplo, es fundamental acá. Yo siempre le he dicho, miren, yo muchos años di clase en la tecnológica en Buenos Aires en el curso para ingenieros en higiene y seguridad y la parte toxicológica. Y yo le decía, muchachos, ustedes son en el tema salud más importante que el médico. Y yo hacía eso. Ustedes saben que nosotros, todos sabemos que el médico siempre ha generado, no sé ahora, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo era chiquito, el médico era como un ser divino, ¿no es cierto? Estaba allá arriba, ahora ya no estamos arriba, estamos abajo, pero bueno, era así, ay, el médico, el doctor, el que cura, ¿no? Entonces lo veíamos así, ¿no? Y siempre ha generado en las otras profesiones, es decir, sí, en las otras profesiones, cierta escosor esto, ¿no es cierto? Como que era más reconocido el médico que un ingeniero, que un... Entonces, ¿cómo hice que los... Porque imagínense, yo le voy a dar toxicología a ingenieros, que si es un ingeniero químico no hay problema, pero si es un ingeniero mecánico, no tienen la más remota idea de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces yo decía, muchachos, ustedes son más, tienen una función médica más importante que el médico. Oh, no, no, ¿por qué? Porque ustedes tienen que trabajar en la prevención. El ideal de la medicina es prevenir, que el hombre no se enferme, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que las vacunas fueron un gran avance en la humanidad porque al aparecer la probabilidad de vacunar, desaparecieron muchas enfermedades que antes hacían estrago, mataban miles de personas. Bueno, este tema de la sustancia química es la mejor posibilidad que tenemos de prevenir de que alguien no se enferme. Y ustedes son los que tienen que trabajar en eso. Ustedes son los que van a trabajar en la prevención. No es el médico. El médico lo va a ver cuando ya se enfermó, ¿no es cierto? El médico laboral no tiene que llegar a ese extremo, tiene que trabajar. Yo siempre dije, tanto en el curso para ingenieros como para médicos, le dije, tienen que trabajar en conjunto. No se puede trabajar en compartimentos estancos, hay que trabajar en conjunto. El médico tiene que ensuciarse los zapatitos, ir por la fábrica y ver qué está pasando. Porque podemos estudiar mucha medicina del trabajo, pero si nunca pisamos un taller, una fábrica o lo que fuere, no tenemos la más remota idea de lo que ocurre ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces, tienen que trabajar en conjunto. Y el médico, si el médico es consciente de lo que está haciendo, tiene una buena formación, hace un buen examen, por ejemplo, del trabajador desde el punto de vista clínico y de los exámenes complementarios, puede llegar a detectar lo más precozmente posible la posibilidad de que esa persona esté enferma o tenga las primeras manifestaciones. Y entonces esa unión con el ingeniero lleve a que esto no siga ocurriendo, que algo está pasando, que hay que modificar las condiciones de ese ambiente, que también que hay que ver, como yo decía, es decir, a veces se recarga mucho las tintas sobre el trabajador. Sí, no son fáciles a veces, ¿no es cierto? No son fáciles, como yo le decía eso, ¿no? Están trabajando y fuman o toman algo, no sé, les cuesta ir a higienizarse y demás. ¿Mm? Entonces, este,
Pero bueno, tenemos que trabajar en todo eso. Esto es muy importante. Para atribuir el carácter de profesional a una enfermedad es necesario tomar en cuenta algunos elementos básicos que permiten diferenciarla de las enfermedades comunes. Es decir, para yo diferenciar que estoy enfermo porque me puse una sustancia química del otro que está enfermo pero no trabaja con sustancia química, fundamentalmente, primero tiene que haber un agente causal. Un agente causal. Yo tengo unos chicos que trabajan con nosotros ahí en la superintendencia que tocan música y formaron un conjunto que se llama agente causal, porque yo hinchaba con el agente causal, y sacaron un conjunto de música del agente causal. Matías. Bueno, tiene que haber un agente que produzca la enfermedad. Tiene que existir exposición. Este fue otro tema, porque cuando es la primera vez que voy a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que me invita el doctor Mario Eppelman, como les comentaba hoy, ¿no? Había una reunión, estaban participando gente de las aseguradoras, había médicos, ingenieros. Entonces, me presenta y a boca de jarro lo primero que me preguntan, ¿para usted exposición qué es? Porque estaban discutiendo esa palabrita, exposición. Y exposición para mí es entrar en contacto, si yo entro en contacto con un agente químico, sea un metal, sea un compuesto, estoy expuesto. Se armó un lío, no, porque exposición, porque si no se enferma con una enfermedad que... No, no, paremos la pelota y miremos las cosas como son. Exponerme es entrar en contacto, lo cual no quiere decir que yo incorpore esa sustancia a mi organismo, que esa sustancia me produzca una enfermedad. Es decir, es el primer paso, la exposición. Yo lo que tengo que evitar es que el trabajador se exponga. Ahí está la clave. Que se exponga es lo que tengo que evitar. Corrigiendo el ambiente de trabajo, si no lo puedo corregir totalmente, usando los elementos de protección adecuados, ¿cierto? Pero entonces, este es un punto clave. Esto ha generado, no saben las discusiones que se armaron días enteros discutiendo esta palabrita exposición. Después de la enfermedad, es decir, como consecuencia de ese contacto, si yo incorporo el tóxico al organismo, puede ser que en determinado momento me enferme. Y la relación de causalidad que más o menos habíamos charlado antes. Eh, Esto yo lo puse textual porque nosotros los médicos tenemos la costumbre de no leer las cosas. ¿No es cierto? Bueno, somos médicos del trabajo, la gente misma que está en la superintendencia y demás, no lee, bueno, ¿qué dice este decreto? Pero desde primera página hasta la última, ¿qué dice esta resolución? Y así ocurren las cosas, después los errores cuando no vemos. Entonces, yo copié textualmente esto del decreto 658 del 96, que es el listado de enfermedades profesionales. Dice, la primera finalidad que hubo para establecer diferencia entre la enfermedad profesional y la enfermedad común fue la de otorgar compensaciones a los trabajadores a quienes se les diagnosticaba una enfermedad profesional, ya sea para proporcionar los tratamientos adecuados o para otorgar pensiones por incapacidad o muerte. Porque la historia comienza ahí. Primero era, si alguien se enfermaba, ver cómo se lo compensaba económicamente y nada más. El otorgamiento de beneficios especiales a los trabajadores portadores de una enfermedad profesional precede en la historia de la seguridad social a cualquier otro beneficio por enfermedad. Es el primer paso que se dio. Entonces, compensarlo económicamente si se enfermaba. No se tenía en cuenta todo lo que hablamos hasta ahora, no se lo tenía en cuenta. Se enfermaba, bueno, el tipo se enfermó y bueno, le pagamos y con eso solucionamos el problema. En la visión actual hay un cambio significativo y trascendente en el enfoque médico-legal de la enfermedad profesional. Hoy día el derecho que hay que cautelar es el derecho a la salud de cada uno y todos los ciudadanos, incluyendo el derecho a la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo, y el bien protegido es la salud. Eso está dentro del preámbulo del decreto 658. En la visión actual hay un cambio significativo. Hoy en día el derecho que hay que cautelar es el derecho a la salud. No esperar que se enferme para ver qué hacemos. En el concepto clásico, el bien protegido es la capacidad de ganancia.
que incluso en algunos casos se asocia a la capacidad física del trabajo, y por ello las leyes que tradicionalmente ordenan el reconocimiento de las enfermedades profesionales son esencialmente compensatorias. Eso fue el origen, ¿cierto? Sin embargo, con el tiempo el reconocimiento de las enfermedades profesionales se convirtió en un indicador de condiciones de trabajo que debían ser modificadas para evitarla. Es decir, además de generar derecho a compensación, se convirtió en una herramienta de la prevención. Al convertirse también en un indicador de condiciones nocivas que deben ser modificadas, se genera la necesidad de asociar la prevención con el diagnóstico precoz de la enfermedad profesional. Porque a la medida que yo también, como médico, diagnostique precozmente si una persona tiene algún síntoma que tiene que ver con el tipo de sustancia química que está trabajando, ¿no es cierto? Estoy trabajando en la prevención también. Porque esto me alerta a mí. ¿Qué va a pasar con los otros trabajadores? ¿Qué pasa con ese ambiente? ¿No? Que es lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Se genera entonces de asociar la prevención con el diagnóstico precoz. Es decir, con la capacidad de identificar los estados preclínicos de la enfermedad o aquellas alteraciones del organismo que van a llevar a ella. Eso es fundamental, ¿eh? Nace con ello el concepto de daño a la salud, lo que implica la existencia de modificaciones bioquímicas, fisiológicas o anatómicas que constituyen fases previas a la enfermedad y que pueden ser reversibles con tratamientos adecuados o el cese de la exposición al agente causal del daño detectado o cuya progresión puede ser detenida con el cese de la exposición. En general, estas modificaciones no son percibidas por quienes la experimentan y no constituyen síntomas, sino que deben ser buscadas con métodos de diagnóstico orientados a su pesquisa. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque por ahí yo todavía no tengo manifestaciones de síntomas o signos de enfermedad, pero tengo la posibilidad de adelantarme al acontecimiento. Es decir, si yo estoy trabajando con una sustancia química que puedo medir en el organismo, ya sea en sangre o en orina, esa sustancia, o si es un compuesto orgánico, un metabolito, lo puedo medir, me puede permitir a mí decir, bueno, ojo, este trabajador se ha contaminado, está contaminado, no está enfermo, está contaminado. Es decir, tiene una cantidad que excede lo que se considera un valor aceptable. Es decir, se han establecido, ustedes saben, internacionalmente ya hace muchos años, valores aceptables, ¿no es cierto?, de muchas sustancias químicas, que pueden ser medidas en sangre o en orina, depende, que se fueron modificando cada año que pasa, los valores han ido bajando, 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 ¿no es cierto? Cuando empezó este tema, el primer tóxico que se midió era el plomo, y el plomo se hablaba de 70-80 como un valor normal, entre comillas, no existen valores normales, ¿eh? Existe un valor aceptable de exposición, 70. Pero ¿qué pasaba? Eran los métodos de diagnóstico, la forma de poder medir en ese momento, cuando se empezó a utilizar esto, medía a partir de 70, no medía por debajo de 70. Entonces, medía a partir de 70 y ese se tomaba como un valor. Cuando se fueron afinando las posibilidades de laboratorio para medir cada vez valores más bajos, se vio que esto no era de esta manera, ¿no es cierto? Y que tampoco hay que asociar literalmente cantidad a enfermedad. Tiene tanta cantidad, va a ser tal enfermedad. No, eso es mentira. Porque eso cambia mucho, varía mucho, ¿cierto? Si un tipo un trabajador que trabaje, por ejemplo, en el caso del plomo, trabaja con plomo, que se deposita, lo saco de la exposición, ¿no es cierto? Le va a bajar el plomo en la sangre. Y yo me quedo contento, fantástico, le bajó el plomo. A lo mejor hice un tratamiento quelante, ¿no? Pero resulta que el plomo se está depositando y con los años van a aparecer las enfermedades. Y a veces, cuando uno ha tratado a estos pacientes que estaban contaminados, le quiere bajar, cuando tratan, le está movilizando el plomo que está depositado y ahí aparecen los síntomas. Nosotros hemos tenido mucha experiencia con este tipo de temas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante no solamente los métodos de laboratorio, sino un buen anamnesis, empezando con una buena anamnesis, ¿eh? No el interrogatorio. Como yo le mencioné al principio, el doctor Carlos San Antonio, que fue un gran pediatra, decía,
Nosotros no hacemos interrogatorio, hacemos anamnesis. Interrogatorio hace la policía. Nosotros hacemos la anamnesis del paciente, ¿cierto? Es decir, charlamos con el paciente, en el caso de los niños con la madre del paciente, para conocer los antecedentes, para... Carlos Gian Antonio decía, el 80% del diagnóstico tiene que ser hecho hablando con el paciente, o en el caso del que hablaba de pediatría, con la mamá del paciente. Si el médico no es capaz con eso de ya tener el 80% del diagnóstico hecho, no sabe medicina, decía Carlos Gian Antonio. Después dejamos el otro de los 20% que queda, el 15% es el examen físico, bien hecho. Y el 5% son los exámenes complementarios. Entonces, digamos así, esto es muy importante. Yo sé porque uno como médico del trabajo, yo sé cómo se trabaja como médico del trabajo, ¿no es cierto? Rapidito y a la lona, pasamos de largo, ¿no es cierto? No. Yo siempre he insistido con esto, ojo con esto. Veamos bien a los pacientes, en este caso al trabajador. Charlemos, hagamos una buena anamnesia, hagamos un buen examen clínico, ¿no es cierto? Bueno. El concepto moderno, entonces, de enfermedad profesional es integral, porque incluye el daño a la salud que, sin constituir una enfermedad establecida y percibida por el que lo sufre, es condición suficiente para otorgar cobertura al bien protegido que es la salud del trabajador, y no solo compensación a posteriori, cuando lo que se compensa es una pérdida de capacidad física o de ganancia por una enfermedad constituida o en fase irreversible. Esto un poco complementando lo otro. Bueno, vamos a ver. No es que esto yo se lo estoy leyendo y lo puse a propósito para que se lo tengan que aprender, no. Lo que les quiero hacer ver, que hay que leer todo, que hay que leer todo. No hay que dejar de leer nada, por favor. Sale una resolución, todo, fundamentos, todo. No, sí, salió una resolución. ¿Qué tengo que hacer? Sí, no, no, no. Fíjense en qué es lo que hay que hacer, cómo se lo pergeñó, ¿no es cierto? Por favor. La introducción en la legislación sobre enfermedades profesionales de la noción de daño previo a la enfermedad estimula la prevención, porque implica una acción que la mayoría de las veces corresponde a la empresa directamente implicada y no solo al organismo asegurador, que en la práctica solo puede actuar post declaración de la enfermedad. Esto es muy importante, porque también esa fue la otra piolada de las empresarios, ¿no es cierto?, de las empresas. Ya tengo la aseguradora, yo que se encargue la aseguradora. No, la aseguradora. Yo creo que esto fue un término mal empleado, esto de aseguradoras de riesgo de trabajo, porque el seguro significa pagar. Bueno, se enfermó, que pague la aseguradora, para eso yo le pago a la aseguradora, que la aseguradora le indemnice al trabajador, le pague por su enfermedad. No, 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 no es así la cosa. Entonces, por eso decimos nuevamente, la introducción en la legislación sobre enfermedades profesionales de la noción de daño previo a la enfermedad estimula la prevención. Daño previo significa esto que hablábamos hoy, ¿no es cierto? La posibilidad que puedo yo tener en el caso de las sustancias químicas, tengo la posibilidad de medirlas y saber si el trabajador ese se está contaminado o no, y no tener ningún síntoma ni signo en ese momento, pero sí ya está contaminado. Entonces, implica una acción que la mayoría de las veces corresponde. Esto que dice, porque implica una acción que la mayoría de las veces corresponde a la empresa directamente implicada y no solo al organismo asegurador. Claro, porque el organismo asegurador entra después. Cuando yo voy a tomar a un trabajador, preocupacional se lo tengo que hacer yo como empresa, pero además le tengo que ofrecer todas las condiciones para que esta persona no se enferme. Después la aseguradora entrará con los exámenes periódicos y todo lo demás. Pero el primer paso lo tiene que dar la misma empresa. Entonces, ello obliga a implementar programas de la vigilancia de la salud, identificando a los agentes y factores de riesgo, la población expuesta a ello, la intensidad de la exposición y los indicadores que se utilizarán para la pesquisa precoz del daño. Este puede ser un ambiente de trabajo, ¿no es cierto?, donde hay un número X de personas trabajando. Yo acá en este rincón estoy trabajando, a lo mejor expuesto a determinada sustancia química. El que está en la otra punta a lo mejor no tiene una exposición directa a esta sustancia química, pero supónganse en que se trata de un solvente que se volatiliza, ¿no es cierto? Va contaminando el ambiente.
por supuesto que no va a ser la misma la cantidad del que está expuesto, el que está trabajando en este sector, que aquel que está allá atrás trabajando en otro sector. Pasamos entonces a lo que es la exposición personal. ¿Cuál es la relación mía con esa sustancia química? ¿Yo trabajo directamente en contacto con ella? ¿O es un compañero mío el que trabaja y yo estoy alejado, o estoy al lado, o estoy enfrente, o estoy atrás? Pero yo, ¿qué contacto tengo? Se han dado todas las condiciones para que este contacto no permita que este compuesto se introduzca en mi organismo. Entonces, eso es la exposición personal. Después, el tercer paso sería cantidad absorbida a dosis internas. De todo eso que anda en el ambiente, ¿cuánto es lo que yo meto adentro? Ahí aparece la posibilidad de medirlo, ¿no es cierto? De medirlo en sangre o en orina. No en todos los casos, en algunos casos se puede medir, en otros no se puede medir. Entonces, ¿cuánto absorbí de todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis que hay en mi organismo? Y lo otro, que es muy difícil, esto no lo podemos llegar a hacer habitualmente, pero es de todo esto, ¿cuánto de esa dosis llegó al órgano blanco, al órgano que va a ser más afectado por esa sustancia química, que puede ser el hígado, el riñón, la médula ósea? Si cuánto llegó. Es decir, de lo que había en el ambiente, de mi contacto personal con el tóxico, de lo que absorbí, cuánto es lo que realmente pudo haber llegado y provocar el daño. Esa sería una rama. Pasamos a la otra rama, que sería, digamos así, no, perdón, bueno, esta sustancia química que llegó a determinados órganos de mi organismo, tengan los órganos blancos, los órganos de choque, puede ser el hígado, puede ser el riñón, la médula ósea, el que fue, ¿no es cierto? Va a producir un efecto biológico crítico. Esto ya va a llegar a trastornos funcionales y después a la enfermedad. Eso sería la otra columna. Son dos columnas que se unen, como ustedes ven acá abajo. Esta flechita significa que esta columna que vemos que puse yo ascendiendo, tiene que ver con la otra que viene descendiendo, y las dos se unen en esta, porque la primera columna tiene que ver con la intensidad de la exposición, y la que vimos recién tiene que ver con el riesgo de alteración de la salud. Esto nos lleva a que tengamos que establecer, primero, niveles aceptables de exposición. Ahí surgieron los temas así. ¿Qué cantidad tiene que haber en este ambiente como para que yo no me llegue a enfermar? ¿No es cierto? Entonces, esto es fundamental. Es decir, tengo que establecer cuáles son los niveles de exposición. Es decir, esa medición en partes por millón o miligramos por metro cúbico que voy a medir de esa sustancia química en el ambiente, tiene que ver porque se dice, a partir de tal valor se corre el riesgo de que la persona se contamine y se pueda llegar a enfermar. A esto le siguen las medidas de prevención, de acuerdo a estos niveles. ¿Qué medida de prevención precisamente tengo que tomar para mantener niveles aceptables de exposición y que el trabajador no se me contamine y se enferme? Y lo que yo tengo que hacer es la evaluación de la eficacia de la prevención. Es decir, está bien, yo tengo este ambiente de trabajo, tengo gente trabajando con determinadas sustancias químicas. Tomo todas las medidas posibles para que el trabajador no se me contamine y por supuesto no se me enferme, ¿no? Pero yo tengo que entonces evaluar la eficacia de la prevención. ¿Cómo lo hago? Por tres tipos de vigilancia. Vigilancia del ambiente, vigilancia biológica de la exposición y vigilancia del estado de salud. Son tres pasos fundamentales. La primera la va a hacer, el ingeniero, ¿no es cierto? La vigilancia del ambiente. Pero las otras dos me corresponden a mí como médico. Entonces, tenemos este trípode formado por la vigilancia ambiental, la vigilancia biológica y la vigilancia médica. Vigilancia biológica porque tiene que ver con las mediciones que pueda hacer yo en el organismo, en sangre o en orina, de una sustancia química o sus metabolitos o el metal de que se trate. Y la vigilancia médica basándose en un buen
examen clínico y los exámenes complementarios que sean necesarios hacer para saber si esa persona ya se ha enfermado o no, o aparecen las primeras manifestaciones de enfermedad. Entonces, se basa en este trípode, ¿no es cierto? Es decir, lo ambiental, lo biológico y lo médico. Es fundamental. Si falla alguna de estas patas, perdemos, ¿eh? Bueno, en la vigilancia ambiental, cuando medimos un contaminante en el puesto de trabajo, ya sea en partes por millón, como decíamos, o en miligramos por metro cúbico, depende, estamos midiendo lo que se llama la concentración máxima permitida, o CMP, concentración máxima permitida. Esto nace en una resolución, la 295 del año 2003. Y no estamos hablando de una concentración desprovista de riesgo. Esto es importante, ¿eh? El hecho de que establezcamos cantidad permitida en el ambiente no significa que no haya riesgo para el trabajador. No significa, porque la respuesta, recuerden que la respuesta siempre es individual y no es para todos igual, ¿eh? Entonces, no estamos hablando de una concentración desprovista de riesgo, sino que se trata de un nivel en el cual el riesgo, es decir, la probabilidad de alterar la salud de los trabajadores es aceptable. ¿Está claro? Acuérdense en el principio que dijimos lo que era toxicidad, lo que era riesgo, ¿no es cierto? Toxicidad era la capacidad que tenía la sustancia de enfermar y riesgo era la probabilidad de que esto ocurriera. Entonces, no estamos hablando de una concentración desprovista de riesgo, sino que se trata de un nivel en el cual el riesgo, es decir, la probabilidad de alterar la salud de los trabajadores es aceptable. No debemos olvidar que en el puesto de trabajo puede haber además exposición cutánea y oral, además de la respiratoria, porque muchos se centran en lo respiratorio. Entonces, le pongo una máscara y ya solucioné el tema. No. La piel, no se olviden de la piel, por favor. La boca no tanto, pero la piel es fundamental. Vigilancia biológica, la otra pata, la posibilidad de medir en sangre o en orina el tóxico absorbido o a un producto de biodegradación del mismo, que viene a ser la dosis interna. Hubo una resolución del año 97 que es la 43, ahora la última resolución es la 37 que sacó la superintendencia, que es muy parecida a lo que ya estaba, ¿no es cierto? No hay muchas diferencias, que nos permite conocer el nivel de contaminación reciente que padece el trabajador. El mismo es el resultado de lo que se incorpora no solo por vía respiratoria, sino también a través de la piel o por ingestión en el caso del material particulado. Es decir, vuelvo a insistir con lo mismo. Si hablamos de sustancias químicas, acuérdense que son varias las vías de ingreso. Y entonces no tenemos que enfrascarnos solamente en la vía respiratoria. Además, yo mi experiencia personal, que ha sido, como yo decía, andando por las fábricas, le compraban cada elemento de protección respiratoria que era ridículo, porque el pobre tipo no podía ni respirar, el pobre trabajador se lo sacaba porque no podía. Claro, las máscaras buenas, realmente, las que son buenas, las que son cómodas, las que son anatómicas, el hombre puede trabajar cómodo, eran muy caras, había mucha diferencia de precio. Entonces le ponían unas máscaras que realmente, pobre, yo las probaba, no se podía respirar, realmente el trabajador se las terminaba quitando, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, porque nosotros como médicos somos medio, para esas cosas, no. Y la vigilancia médica, que es el examen clínico periódico que incluye la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios, es decir, lo que llamaríamos la historia clínica ocupacional. Hace ya de varios años que venimos luchando por sacar una historia clínica ocupacional única, que puedan ser manejadas por todos los médicos del trabajo en todo el país, en todas las empresas. Hasta ahora no lo logramos. Permite detectar precozmente las primeras manifestaciones de enfermedad que puede ocasionar el tóxico. Es decir, todo esto que decíamos, una buena anamnesis, un buen examen clínico, exámenes complementarios, apunta a adelantarnos a los acontecimientos, no cuando ya está con la enfermedad encima, ¿no es cierto? Antes, por favor. Bueno, esta es la resolución 290. Bueno, eso lo vamos a pasar porque... ¿no? Acá está. Esta es la última resolución que sacó la superintendencia, la 37 del 2010. ¿Eh? Establece los exámenes médicos en salud que quedarán incluidos en el sistema de riesgo de trabajo.
Y dice, considerando que uno de los principales objetivos de la ley 24.557 sobre el riesgo de trabajo es la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que en ese sentido la ley adopta herramientas para hacer posible su cumplimiento, previéndose entre ellas la de vigilar permanentemente las condiciones y medio ambiente de trabajo, como asimismo la de monitorear el estado de salud de los trabajadores a través de la realización de exámenes médicos. Esta es la última resolución con la que ustedes se tienen que manejar. Que no solo resulta necesario generar mecanismos para estimular la conducta de los responsables para que den cumplimiento efectivo a las medidas que impidan el acaecimiento de siniestros laborales, sino además establecer aquellos que permitan la detección temprana de enfermedades profesionales y secuelas incapacitantes que las contingencias laborales pueden producir. Es lo que venimos diciendo, es decir, hasta ahora, y sale, por suerte, sale a través de una resolución, lo dice claramente. Lo dice claramente. Que en este aspecto, el artículo 9 del decreto 1338 de noviembre del 96 establece que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo será la encargada de determinar los exámenes médicos que las aseguradoras o los empleadores deberán realizar a los trabajadores, es decir, las aseguradoras de riesgo de trabajo o los autoasegurados, porque hay grandes empresas que son autoaseguradas, ¿cierto? Que por su parte el artículo 6 de la ley 24.557 determina las contingencias y situaciones cubiertas por el sistema de riesgo de trabajo, excluyendo expresamente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. Esto es medio, yo cuando leí esto se me pusieron un poco los pelos de punta, ¿no? Porque, ojo con esto, ojo con esto. Por eso yo lo puse a propósito, ¿eh? Volvemos a leerlo. El artículo 6 de la ley determina las contingencias y situaciones que deben ser cubiertas por el sistema de riesgo de trabajo, excluyendo expresamente los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador o por fuerza mayor externa en el trabajo, como así también las incapacidades del trabajador preexistente a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado. Si esto está bien, la última parte sí. Si yo voy a incorporar a un trabajador, le tengo que hacer un buen examen preocupacional, si tiene alguna incapacidad previa, eso ya está establecido, que no se la produjo después, sino que viene de antes. Pero a mí la parte esta que dice del dolo del trabajador, hay que tomarlo con pinzas, porque de eso se agarran mucho para... Primero, el trabajador es el culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas palabritas hasta que se... Quede claro que a nosotros nunca nos consulta cuando hacen las resoluciones y eso, ¿no es cierto? Nunca sabemos quiénes son que hacen las resoluciones. ¿Qué sé yo? ¿Quién hace? Seguimos. Que por su parte la ley 26.281 ha prohibido realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad. Es decir, que no tienen, que también es otro tema de que se agarran, ¿no es cierto? Del Chagas como que sea el causante. Entonces, no tengo por qué yo meterme a ver si tiene Chagas o no. Eso lo tendrá que ver el que corresponda, pero si yo voy a tomar a un trabajador, no tengo que hacer hincapié en eso. Si tiene una reacción positiva al Chaga, es decir, no lo tomo porque tiene una reacción positiva al Chaga, no. Más allá que pueda estar enfermo o no. Ese es otro tema. Pero si tiene una reacción positiva, viene de una zona de chagásica y tiene una reacción positiva al Chagas, no por eso lo tengo que utilizar como argumento para que esta persona no pueda trabajar. Que en consecuencia corresponde derogar las resoluciones 43 del 97, 28 del 98 y 54 del 98, que resultan de aplicación de los últimos. Estos son todos números y cosas que no vienen al caso. Que la gerencia de asuntos legales de esta superintendencia emitió... No, eso tampoco, esto es la parte legal. Bueno, esto sí. Por ello, el superintendente de riesgo del trabajo resuelve, que es el actual superintendente de riesgo del trabajo, el doctor González Gaviola, que dice, artículo primero, exámenes médicos en salud. Establécese que los exámenes médicos en salud, incluidos en el sistema de riesgo de trabajo, son los siguientes: preocupacionales o de ingreso, periódicos, previo a una transferencia de actividad, posteriores a una ausencia prolongada y previo a la terminación de la relación laboral o de egreso.
Esto no cambió nada, esto ya estaba de antes, ¿no es cierto? Que no se cumple, claro, habitualmente no se cumple. Este, yo voy específicamente al tema de los exámenes periódicos, que es con lo que tenemos que ver más nosotros, ¿no es cierto? Ustedes como médicos laborales tienen que ver más con los exámenes periódicos. Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el decreto 658/96, a los cuales el trabajador se encuentra expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. La realización de estos exámenes es obligatoria en todos los casos en que existe exposición a los agentes de riesgo antes mencionados, debiendo efectuarse con la frecuencia y contenidos mínimos indicados en el anexo 2 de la presente resolución, incluyendo un examen clínico anual. Esto porque el régimen que se ha establecido que algunos agentes se investiga cada 6 meses, otros anualmente, ¿no es cierto? La realización del examen periódico es responsabilidad de la aseguradora de riesgo de trabajo o del empleador autoasegurado, sin perjuicio de que la aseguradora puede convenir con el empleador su realización. Hay empresas que se aseguran, pero que están muy lejos de la posibilidad de que la aseguradora le preste la atención, entonces usted haga la atención en su lugar, nosotros se la pagamos a posteriori, porque les cuesta trasladarse, por ejemplo, desde la ciudad de Buenos Aires a Ushuaia, a Santa Cruz, ¿cierto? Entonces, los empleadores afiliados deberán suministrar a la aseguradora la nómina de trabajadores expuestos a cada uno de los agentes de riesgo al momento de la afiliación a una RT o de la renovación del contrato. La RT tendrá un plazo de 45 días para comunicar al empleador por medio fehaciente los días y franjas horarias de él o los centros asistenciales a los cuales los trabajadores deben concurrir para la realización de los exámenes correspondientes. A partir de dicha comunicación, el empleador dispondrá de un máximo de 90 días, dentro del cual deberá autorizar la concurrencia de los trabajadores para realizarse el examen, sin alterar la periodicidad o frecuencia de su realización. Si por razones de fuerza mayor los trabajadores no pudiesen concurrir en tiempo y forma a los centros habilitados para tal fin, la aseguradora realizará sus mayores esfuerzos para efectuar los exámenes médicos en los propios establecimientos laborales, cuando esa posibilidad resulte factible. El empleador y la RT acordarán la fecha, logística y la infraestructura para la realización de los exámenes médicos de una manera cierta. Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? No nos olvidemos, estas cosas son fundamentales. Más allá de aprender sobre una patología y demás, estas cosas son fundamentales conocerlas. Después aparece en el artículo 7 lo que son derechos y obligaciones del trabajador. El trabajador tiene derecho a ser informado del resultado de los exámenes que se le hayan realizado y a obtener del empleador o del RT a su requerimiento una copia de los mismos. Esto es fundamental, ¿eh? Porque lo habitual es que digan, no, yo mandé a hacer los exámenes periódicos, tengo que pagar, no tiene usted por qué verlo porque yo pago los exámenes y los exámenes son míos. No. El examen que yo hago, sea el clínico, de laboratorio, el que fuere, el único dueño es el trabajador. Como ustedes saben muy bien, como médicos, que el único dueño de la historia clínica es el paciente, no es ni el hospital, ni la clínica, ni el médico, ¿cierto? Que esté guardado en el hospital, en la clínica, o que tenga el médico es una cosa, pero en realidad el dueño legalmente de esa historia clínica es el paciente, y en este caso es lo mismo. Eso que nunca la tenemos en cuenta. Los médicos esas cosas no las tenemos en cuenta, ¿eh? Pero en este caso es muy importante. Eh, los exámenes médicos a los que se refiere la presente resolución serán obligatorios para el trabajador, quien deberá asimismo proporcionar, con carácter de declaración jurada, la información sobre antecedentes médicos y patologías que lo afecten y de los que tenga conocimiento. Es decir, no puede también el trabajador engañar y decir, no tengo nada, y de pronto ya viene con una enfermedad preexistente. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso, que si hacemos una buena anamnesis, un buen examen clínico y demás, y los exámenes complementarios, podemos llegar a saber, conocer cómo es la salud previa, que también acá es una cosa que yo siempre discutí. Habitualmente le mandan a hacer los exámenes preocupacionales, por ejemplo, después que hace 3, 4 meses que está trabajando.
Eso tendría que ser antes que ponga el primer pie adentro del lugar donde tiene que trabajar, tendría que tener hecho los exámenes preocupacionales. ¿De qué valor tiene hacerle un examen preocupacional cuando hace 3 o 4 meses o más tiempo que está trabajando? Ha ocurrido muchas veces esto, ¿no? Artículo 8 dice, profesionales y centro habilitado. Los exámenes establecidos en la presente resolución deberán ser realizados en centros o instalaciones complementarias, fijas o móviles, habilitados por la autoridad sanitaria y bajo la responsabilidad de un médico del trabajo habilitado ante la autoridad correspondiente. Una de las cosas, por ejemplo, que yo he propuesto, y me parece que ahora me van a dar bolilla, ¿no es cierto? En el año que ya me estoy retirando, definitivamente, una de las cosas que yo planteé es decir, ¿qué seguridad me da a mí el laboratorio, por ejemplo, que es el examen de las sustancias químicas? ¿Qué seguridad me da? ¿Por qué? Vamos, sabemos todo que una empresa contrata un laboratorio para que le haga las investigaciones, lo que sea, del benceno, del tolueno, de lo que fuere, ¿no es cierto? Y que pueden pasarle los resultados, que está todo bien. Entonces, estamos implementando un programa donde todos aquellos laboratorios que van a hacer determinaciones toxicológicas tienen que inscribirse en este programa que va a ser auditado por la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, porque el convenio se ha hecho con la cátedra. Es decir, bueno, a ver, usted dice que va a ser, bueno, tiene que decir, ¿qué agentes voy a medir? Porque no, un laboratorio no va a medir todos los agentes químicos, no. Es muy probable que tenga para 2 o 3. Bueno, usted me tiene que decir a mí, ¿qué va a medir? La cátedra va a mandar a un auditor, es decir, un profesional responsable que va a evaluar el laboratorio, es decir, la aparataje, se le va a mandar muestras, digamos, sin que sepan, que se tratan para que la midan, y saber qué resultado les da. Es decir, hay todo un programa armado, que por suerte se va a poner en práctica, que va a permitir que, porque una vez que entren en ese programa, y el laboratorio va a ser autorizado por ese programa, y otro que no pase por el programa no lo va a poder hacer las determinaciones, se va a cuidar muy bien de no meter la pata, ¿no? Entonces van a tener que hacer las cosas bien. Esto es una cosa que creo que está por lograr, por suerte, ¿no? Este, Otras obligaciones. En todos los casos, los responsables de la realización de los exámenes previstos en la presente resolución deberán prever el acceso a los resultados de los mismos a los auditores médicos de la Superintendencia de Río Trabajo. Eso también, porque a veces se hacen los chanchos rengo y no lo quieren mostrar, ¿eh? Así que van a tener que hacer. Eh, En este artículo 11 se aprueban los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 como parte integrante de la resolución 37, ¿no? Los estudios previstos en los anexos 1 y 2 tienen el carácter de mínimos obligatorios, quedando no obstante a criterio de los profesionales intervinientes la realización de otros estudios que no se hayan contemplado. Esto es muy importante para nosotros los médicos, ¿cierto? Es decir, ahí se establece lo mínimo que se puede hacer. Pero si yo quiero pedir más, no me pueden impedir que pida más. No sé, porque caímos en el juego de las aseguradoras. No, no, acá dice que son estos exámenes. No, 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 flaco, estos son los exámenes mínimos que hay que hacer. Lo cual a mí no me quita que yo te pida que le hagas esto, esto, esto y esto. Los estudios del anexo 2 podrán sustituirse por otros que resulten equivalentes, según el criterio de los profesionales intervinientes. Puede haber un lugar que yo mida con un método, está aceptado, pero hay otro laboratorio que tiene una metodología más moderna para hacer las determinaciones, pero por eso dice que los estudios del anexo 2 podrán sustituirse por otros que resulten equivalentes. Criterio profesional interviniente. A tal efecto se entiende que habrá equivalencia cuando los estudios alternativos posean igual o mayor sensibilidad y especificidad que los previstos en el anexo 2 de la presente resolución. Yo voy a ver si le hago llegar la resolución completa. ¿Mm? Es importante que la tengan ustedes. ¿Mm? Es importante.
En caso de que la RT o el empleador autoasegurado haga uso de la facultad otorgada en el párrafo presente, deberá presentar previamente ante la superintendencia la nómina debidamente fundamentada de los exámenes equivalentes que sustituirán a los indicados en los anexos de la presente resolución. La autoridad de aplicación formulará las observaciones y solicitará los informes complementarios que estime pertinentes. Bueno, vamos a ver. Esto no vamos a pasar de largo porque no... Los antecedentes históricos los vamos a dejar. Hay muchos antecedentes históricos en esto, pero no nos llevaría mucho tiempo. No sé por qué se me ocurrió poner el sonido esto, pero sí. Bueno, acá, a ver, entramos a algo, en la última parte que es la más específica. ¿Por qué? Porque yo les muestro lo que se está pidiendo y lo que yo estoy proponiendo, va a ser así, de algunos agentes de riesgo, ¿no es cierto? No de todos. Entonces, por ejemplo, yo siempre uso siempre el plomo porque ese ha sido el único agente tóxico que han conocido los médicos del trabajo toda su vida. Lo único que saben es del plomo. Los demás no se lo nombran porque no existen. Entonces, por eso yo a propósito lo puse primero. Plomo inorgánico, además, porque existe el plomo orgánico, ¿eh? El que se usaba en la nafta, el tetraetilo de plomo, el tetrametilo de plomo, esos son compuestos orgánicos. Luego, el plomo, óxido de plomo, eso que es el plomo, que está el polvito de plomo. Dice que hay que hacerle plombemia o protoporfirina eritrocitaria y ácido delta aminoleucínico en la orina. Y el examen clínico. Semestralmente. Entonces yo les planteé, la protoporfirina y el ácido delta aminoleucínico son metabolitos que hay que medir, que eso se utiliza cuando yo estudio a un paciente intoxicado por plomo. Si yo tengo que estudiar una población expuesta al plomo, no estoy estudiando un paciente o alguien que está intoxicado, estoy viendo qué pasa en este ambiente acá. Supónganse que todos nosotros estuviéramos expuestos al plomo, tenemos que tener un método muy sencillo de saber si estamos contaminados o no. No puedo hacerle la protoporfirina porque además no es específica del plomo y puede aparecer bajo otras condiciones, ¿no es cierto? Entonces, yo dije, no, en este caso nos quedamos, la propuesta es semestral, perfecto, pero el único marcador biológico es la plombemia, punto y nada más. Midamos el plomo en sangre. ¿Qué me va a decir si el individuo está contaminado o no? Nada más. Lo otro es cuando yo lo quiera estudiar ya como desde el punto de vista de un paciente. Pero yo estudio una población, le mido el plomo a toda esa población que está expuesta y sé si está contaminado o no está contaminado. Primero. El índice biológico de exposición tiene que ser menor a 30 microgramos por decilitro de sangre. La recolección de la muestra no es crítica, se puede hacer en cualquier momento, pero siempre alejada de la exposición al plomo. Esto es otra cosa muy importante, porque habitualmente van los laboratorios a tomar la muestra donde la gente está trabajando. Y si tiene la piel con plomo, le mete la aguja para sacarle sangre y se contaminó. Chao. No. Hay que hacerlo fuera del lugar de trabajo. La persona tiene que estar perfectamente limpia, sin estar en contacto con ningún agente de riesgo, y ahí hacer la toma de muestra, ¿cierto? Es muy importante. Entonces, nos quedamos que en este caso la plombemia. Bueno, entonces yo pongo, bueno, cuando la plombemia supera los 40 microgramos, es decir, si ya pasa de los 40 microgramos por decilitro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir beta microglobulinas y uricemia. Porque la primera cosa que altera el plomo es el riñón, ¿no es cierto? Entonces, y lo primero que se produce es una disfunción tubular. Entonces, la beta microglobulina aumenta cuando hay una disfunción tubular, que es la primera alteración que se produce, que el hombre ni se entera, no va a decir, voy al médico porque tengo una disfunción tubular. ¿Qué sabe si tiene una disfunción tubular o no? Y el médico ni sabe que existe la disfunción tubular. Entonces, claro, entonces, por eso yo digo, bueno, yo tengo que ver, ¿por qué? Porque es la primera manifestación, la más precoz de que el plomo está afectando. La más precoz. Entonces, si
está contaminado con plomo, yo lo primero que tengo que medirle después, ver, es la beta 2 microglobulina y el ácido úrico, porque aumenta porque el plomo interfiere con la excreción del ácido úrico. Eso es muy importante. Es decir, el plomo interfiere, le impide eliminar el ácido úrico y el ácido úrico aumenta. Entonces, yo con estos dos, que es la beta microglobulina y la uricemia, ya me está hablando de un compromiso bastante importante. Si hay insuficiencia, si ya la cosa es más importante, tengo la creatinemia, que estos son análisis que yo pido normalmente, salvo la beta 2 microglobulina, pero una uricemia, una creatinemia, eso se hace desde laboratorio común, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Un frotis, hemograma, para ver si hay hemólisis o anemia, y la simprotoporfirina, que aumenta después de 120 días de iniciada la exposición. Es decir, este es un marcador que yo puedo utilizar, ¿no es cierto?, cuando el trabajador ya lleva bastante tiempo, lleva más de 120 días que se viene exponiendo al plomo, ¿no es cierto? El examen físico, el examen físico tiene que ser total, pero apunto fundamentalmente a lo gastroenterológico, que produce trastorno digestivo en lo neurológico, que comienza con cansancio fácil, trastornos del sueño, calambres y parestesia y mialgia hacia la parte periférica, lo que está comprometido, artralgia y disminución de la libido. Esto es una de las cosas también muy precoz. ¿Mm? La disminución de la libido, que uno siempre tiene que preguntarlo eso. Aunque parezca una cosa media descolgada, pero es fundamental porque esto es muy precoz. Y desde el punto de vista nefrológico, la gota, ¿eh? Produce gota. Intoxicación por plomo produce gota. Y la tensión arterial, también medir la tensión arterial, porque el plomo es causa de hipertensión arterial. Entonces, es decir, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, más allá de hacer un examen, buen examen clínico, una buena anamnesis, las cosas que yo tengo que buscar fundamentalmente, ¿no es cierto? Que me den pautas de que puede ya haber una afectación como consecuencia de este contacto con el plomo. El cadmio y su compuesto, el examen periódico anual. Semestralmente, actualmente, ¿qué se pide? Determinación de cadmio en orina, determinación de proteinuria y examen clínico. Y yo digo, ¿qué hacemos? Hoy se puede medir perfectamente el cadmio en sangre. Antes se pedía nada más que cadmio en orina. Digo yo, no, hay que pedir en sangre. ¿Por qué los laboratorios lo pueden medir? Si yo incorporo cadmio, lo puedo medir como el plomo en sangre, si el individuo está contaminado o no. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar cadmio en orina, que lo tengo que hacer desde ya, porque es importante hacerlo, si aparece aumentado el cadmio en orina, si está por arriba de los 5 microgramos por gramo de creatinina, significa que ya tiene una lesión tubular, que ya hay una lesión tubular provocada por el cadmio. Entonces, si el cadmio está aumentado en la orina, quiere decir que ya hay un compromiso orgánico, hay una lesión tubular. Entonces, a mí, medirlo en sangre me permite saber si el trabajador se ha contaminado o no, si tiene por arriba de los 5 microgramos por litro, pero la de orina también la tengo que hacer porque cuando se incrementa el cadmio en la orina aumenta el cadmio, pero además produce también que podemos buscar proteínas totales, proteínas de bajo peso molecular, como la transportadora del retinol o la beta 2 microglobulina, y de alto peso como la albúmina. Eso lo podemos buscar, ¿no es cierto? Pero lo importante es ver qué cantidad hay de cadmio en la orina, porque eso nos está indicando si ya existe lesión tubular. La muestra a recolectar tanto en sangre como en orina no son críticas, puede ser tomada en cualquier momento, lo mismo que decíamos para el plomo. Después, el examen físico, tengo que hacer, acá hago hincapié en la vía respiratoria, porque puede producir rinitis, disminución del olfato, bronquitis, neumonológico, porque puede dar enfisema pulmonar, enfisema o cáncer de pulmón. Se ven que el cadmio es un cancerígeno. Traumatológico, porque produce osteomalacia, pérdida de calcio lleva a la osteomalacia.
urológico, cáncer de próstata. La espirometría, que puede darnos un patrón obstructivo. Esto lo hacemos anualmente, el examen físico y la espirometría. Y bianualmente, si cada 2 años, radiografía ósea para investigar la presencia de osteomalacia. Ese es el caso del cadmio. A partir del tercer año de exposición, se debe hacer examen citológico de la expectoración para detectar cáncer de pulmón, radiografía de tórax para lo mismo, y el antígeno prostático por el cáncer de próstata. Cadmio cancerígeno, sobre todo pulmón y próstata. Entonces, esto es muy importante hacerlo, pero a partir del tercer año de exposición. El cromo, también. Lo que se pide habitualmente es cromo en orina, buscamos proteína en orina, prueba funcional respiratoria, rinoscopía, por la lesión que produce, ¿no es cierto?, el tabique, y el examen clínico. Eso con respecto a lo que se pide actualmente. ¿La propuesta cuál es? A ver. Semestralmente, hacer cromo en orina como marcador biológico, con un índice biológico de exposición que tiene que estar por debajo de los 30 microgramos por gramo de creatinina. En este caso, fíjense en ustedes, yo lo pongo a propósito, porque en los casos anteriores decíamos, se toma en cualquier momento la muestra. En el caso del cromo, la muestra debe ser recolectada al finalizar el último día de la semana laboral. No es cualquier día, ni cualquier momento. El último día de la semana laboral. Proteínas totales en orina, por la proteinuria, y anualmente el examen físico, si la exposición es por vía dérmica, la parte dermatológica, ustedes saben que el cromo, la dermatitis muy importante, de tipo eczematiforme, o úlceras crónicas, la parte, si es por vía inhalatoria, por la producción de rinitis, irritación de la vía aérea superior, asma, por sensibilización, la espirometría, sí, porque produce patrón obstructivo, radiografía, porque también ojo, recuerden que el cromo también es un cancerígeno, cáncer broncopulmonar primitivo, y citológico de la expectoración también por el mismo motivo, anualmente. Tenemos que buscar en el caso del cromo. Acuérdense, ya tenemos al cadmio y al cromo, que aparte de lo que producen como metal, son cancerígenos. Esto es muy importante. Y a partir del segundo año de exposición, la rinoscopía, que puede mostrar una atrofia de la mucosa nasal, ulceración o perforación del tabique nasal. Yo he visto casos de perforación del tabique nasal por el cromo. Manganeso y sus compuestos. Acá lo que se pide habitualmente es ese examen neurológico especializado. Sabemos que el manganeso, no sé si ustedes ya lo habrán visto, el tipo de daño que produce, ¿no es cierto? Entonces, hoy se puede medir el manganeso en sangre. Es decir, no figuraba en las resoluciones anteriores porque no se medía, pero actualmente se puede medir el manganeso en sangre. Actualmente no hay consenso sobre la medición de manganeso en orina, dada la pobre excreción del mismo por esta vía. Lo hace fundamentalmente por vía digestiva y no por riñón, ya que la mayor parte se elimina por materia fecal. Con respecto a la medición en sangre, se postula que las determinaciones seriadas con intervalos de 3 a 6 meses. Si se nota un incremento del mismo, sería indicador de contaminación o incremento de la carga corporal. Esto, la posibilidad de hacer la medición en sangre, que hoy se puede medir. Antes no se podía, pero hoy se puede medir. El examen físico, por supuesto, fundamental, sobre todo la parte neurológica, que comienza con fatiga, con debilidad, dolor muscular, temblor de los dedos, dificultad, para terminar en un parkinsonismo mangaico. Yo he visto parkinsonismo mangaico, terrible, porque son unos Parkinson que pobre hombre no puede ni moverse directamente. Yo me acuerdo de un muchacho de 20 años que trabajaba, hacían billutería y trabajaban expuesto al manganeso. Los padres lo trajeron al hospital así, entre los dos. Sí, 20 años destruidos totalmente por el manganeso. Y psiquiátricos que son previos a los neurológicos.
nerviosismo, irritabilidad, insomnio, pérdida de la memoria, euforia, agresividad, depresión, etc. Pasamos a compuestos orgánicos. Ustedes no me dicen, yo sigo hablando, ¿eh? Yo termino, ¿eh? No me falta mucho, ¿eh? A ver, como yo les decía, esto se los voy a pasar yo, para que lo tengan. Eh, pero hasta ahora, ¿se entendió lo que vamos? ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo que apunto? Claro, cada una de estas cosas merecerían toda una clase aparte, ¿no es cierto? Pero bueno, esto yo le quiero transmitir la idea, e inclusive con esta propuesta que hemos hecho, ¿no es cierto?, el grupo mío, con respecto a modificar los exámenes periódicos, ante las cosas nuevas que están ocurriendo, ¿no es cierto? Las posibilidades de medir cosas que antes no se medían y demás. En el caso del benceno, entramos a los compuestos orgánicos. El benceno, famoso benceno, este benceno, cancerígeno si los hay, ¿no es cierto? ¿Qué se pide? Hemograma completo, recuento de plaquetas, fenol urinario y examen clínico. El fenol en la orina lo dan muchos compuestos. Es un metabolito del benceno. En el momento que se puso esto era lo único que aparentemente había. Pero ahora, ¿qué proponemos? El benceno forma parte del grupo 1 de la IAR como cancerígeno, ¿no es cierto? Ustedes conocen, no sé si saben, conocen la IAR, que es el Instituto Internacional que depende de la Organización Internacional del Trabajo, de la OMS, mejor dicho, que tiene que ver, digamos así, con todo el tema de cancerígeno, ¿no? De las sustancias que se consideran. Y tiene grupo 1 que son cancerígenos demostrados para el hombre, grupo 2 que se divide 2A y 2B, o probables o posibles, y el grupo 3 que todavía no se demostró que sea cancerígeno para el hombre. El benceno forma parte del grupo 1, cancerígeno demostrado para el hombre. ¿Qué se propone? Semestralmente el marcador biológico que se busca en orina es el ácido tetemucónico, porque ese es el metabolito más importante que produce la biodegradación del benceno. Se puede buscar, la muestra debe ser recolectada al finalizar la jornada laboral, y el índice biológico de exposición está hasta 500 microgramos por gramo de creatinina. Hemograma con recuento de plaquetas, es muy importante esto, ¿no es cierto? Porque no se olviden que el benceno, no sé si ya lo vieron, o todavía no lo vieron, ataca la médula ósea fundamentalmente, y puede provocar leucemia o aplasia medular. Es terrible, ¿eh? Yo lo he tenido pacientes con aplasia medular, no con leucemia, con aplasia medular por el benceno. ¿Saben dónde se da mucho este tipo de patología? En los trabajos que se hacen en las casas, ¿no? En los microemprendimientos, que pueden trabajar esta sustancia, y ahí sí no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de prevención, no hay nada, ¿no es cierto? Yo he visto los casos más graves en este tipo de situaciones. No en los trabajadores de las empresas importantes, o sea, como las fábricas, es decir, donde, aunque más o menos casi siempre se ha tratado, por lo menos en parte, contemplar esto de prevenir. Pero en los microemprendimientos o en la gente que trabaja por su cuenta, es mucho más fácil que se intoxiquen con cualquiera de estas sustancias, ¿no? Entonces, el hemograma con recuento de plaquetas es fundamental, porque apunta al daño mayor que produce el BNC. El examen físico, bueno, aparte causa dermatitis, bueno, lo que puede dar desde el punto de vista hematológico, oftalmológico, irritación conjuntival, irritación de vías respiratorias superiores, traqueobronquitis, y puede ser causa de polineuropatía, que todos los solventes orgánicos, cualquiera, como les decía hoy, se absorben mejor donde hay mayor contenido graso, buscan la zona donde hay más grasa, la mielina tiene gran cantidad de grasa, y ahí llegan, ¿no es cierto? Y entonces todos los solventes van a dar polineuropatías. Ese compromiso neurológico periférico es bastante habitual. El níquel, este es otro tema, ¿no? El níquel. Lo que está marcado actualmente es que anualmente se haga un examen de piel, níquel en orina.
En realidad no existe actualmente un marcador biológico establecido internacionalmente para el níquel. Así que eso que dice níquel en la orina no sirve, porque no existe, porque si no hay una convención internacional de toda la gente que ha estudiado el tema y que determina, bueno, sí se puede medir y cuál es la cantidad aceptable, ¿no es cierto? En este caso no, todo el mundo niega la posibilidad de medir níquel en la orina. Así que no, va, y no, tampoco se puede medir en sangre. No tenemos marcador biológico para el níquel. Es un cancerígeno del grupo 1 de la IAR también el níquel, ¿eh? Es un cancerígeno. Oh. Y anualmente lo que fijamos es el examen físico, sobre todo piel, que da dermatitis eczematiforme, recidivante o sarna del níquel, vía respiratoria, que puede dar rinitis, alérgica, hipertrófica, sinusitis, anosmia, bronquitis crónica, asma bronquial. La espirometría, precisamente por el compromiso de vía respiratoria, que puede mostrar un patrón obstructivo. Y la rinoscopía, porque puede producir poliposis, atrofia de la mucosa nasal, ulceración o perforación, igual que el cromo. ¿Eh? Esto a partir del segundo año. Y a partir del tercer año de exposición, el examen citológico de la expectoración, porque puede producir cáncer bronquial o de pulmón, radiografía de tórax por lo mismo, y de senos paranasales, porque puede dar cáncer de senos paranasales. Es un cancerígeno del grupo 1 de la IA. Acá tienen ustedes como imagen final mi correo electrónico preventox@srt.gov.ar, gov con B corta, nuestros teléfonos, marcando el 011 4321 3500, interno 1062. Estamos en Bartolomé Mitre 751, sexto piso, en Buenos Aires, Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Esto lo van a tener ustedes porque voy a hacer que lo copien y que lo tengan. Y esto sería la última placa para que yo quedo a disposición de ustedes, la gente que me acompaña en este momento en Preventos, que es la doctora María Elisa Tejo y el licenciado en química Alejandro Machado, es decir, porque ellos van todos los días, yo voy lunes y jueves ahora, porque yo soy bacán, yo puedo ir cuando quiero, entonces, cuando me deja mi señora. Soy un noble anciano, jubilado, entonces. Pero no, pero ellos, es decir, desde las 10 de la mañana con seguridad, no llamen antes porque hasta las 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, nos pueden contactar telefónicamente. Y si no, a través del correo electrónico. Acá hay una ventaja, porque resulta ser que, bueno, ustedes si quieren anotar el otro que es, en vez de Preventox es Alviano, que es mi apellido, A-L, B larga I, Alviano, pero con B larga, @srt.gov.ar. ¿Por qué? Porque los muchachos de informática de la superintendencia me han hecho hacen esos trucos que hacen los muchachos que saben, y los correos que llegan por Preventos llegan a mi correo privado. Entonces yo lo puedo abrir de cualquier computadora. Yo si quisiera de la computadora esta, estuviera conectada con posibilidad de internet, entro a Yahoo, que es mi cosa, yo uso Yahoo, al mío, privado, y ahí me aparece la consulta que me están mandando por mail a Preventox o a Alvía, ¿no? De la superintendencia me aparece ahí. Es decir, que yo puedo entrar de cualquier lugar. Entonces, así que en mi casa no es que esté sin hacer nada, no, no. Trabajo desde mi casa. No me estoy rascando así como un... Bueno, así que quedo totalmente a vuestra disposición para lo que necesiten. Lo mismo que los profesionales que están conmigo, la doctora Tejo y el licenciado Machado, que pueden, cualquier problema que tengan de este tipo, que quieran desasnarse, nos llaman. Yo voy a ver cómo, digo, escúchame, ¿vos lo tenés esto? No lo tenés, ¿no es cierto? No lo tienen, no. ¿Lo querés copiar así para hacer?
Bueno, para pasárselo después a los muchachos, se lo bajás todo esto. ¿Está bien? Así le pasan a usted y lo tienen ustedes esto. ¿Eh? Mira, yo cada 9 te aviso, ¿no? Bueno, yo les agradezco. Me hicieron hablar de corrido, no sé, yo soy. Para que vean que. Sí, buenas noches a todos. Bueno, ya han visto, tuvimos la oportunidad de poder ver una clase magistral del doctor Nelson Albiano, realmente un maestro, un sabio. Hizo una recorrida por los aspectos generales que me parece muy, muy importante a tener en cuenta la base de la toxicología laboral y luego cuando él hace el recorrido por cada una de las sustancias, ustedes no sé si alcanzaron a ver en las láminas, él les pone la sustancia, los síntomas para hacer el diagnóstico y qué es lo que se pide para confirmarlo. Me parece que es una posibilidad muy buena inaugurar esta materia toxicología, teniendo la posibilidad de encontrar y de escuchar realmente a un sabio. Eh, las próximas clases están a cargo del profesor Ricardo Girolami. El doctor Girolami va a profundizar en cada uno de estos temas, en cada una de las sustancias, en cada uno de los grupos de tóxicos que hay que tener en cuenta con un médico del trabajo. Entonces, por hoy creo que ha sido una clase extensa, muy buena. Les agradezco a todos la paciencia y la constancia. Veo que han seguido hasta el final un número muy importante de ustedes. Les pido disculpas no haber estado al comienzo, pero bueno, me hicieron un fondo de ojo y no veía un pepino. Ahora ya veo algo un poco más. Eh, Como siempre, que tengan un buen descanso, una buena cena y nos reencontramos el miércoles próximo con las clases del doctor Girolami. Hasta la próxima. Miriam, Chao. vos. Gracias, buenas noches. Chao, Fin de chao. semana, Buenas buenas noches, hasta noches. luego. Chao, buenas noches, gracias. Muchas gracias.